Hola, muchachos, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar en el tema de inteligencia de negocios, vamos a hablar de lo que es la minería de datos. Algo tan fundamental hoy en día, ya que la minería de datos hace parte de lo que hoy se conoce como la ciencia de datos y nos permite a nosotros, pues, poder entender una parte de la inteligencia artificial que las empresas hoy en día, pues gracias a los grandes volúmenes de información que tenemos hoy en día en las bases de datos, pues vienen aprovechando al máximo toda esa información que se recopila de diferentes fuentes para mejorar la toma de decisiones. Entonces hoy vamos a comenzar a entender el concepto de lo que es la minería de datos inicialmente. Luego vamos a pasar por dos herramientas, que la idea es trabajar dos herramientas de minería de datos, las cuales ustedes van a hacer unas investigaciones, unos ejercicios para irnos metiendo en el cuento de lo que es la minería de datos. Vamos a hablar la idea es trabajar dos herramientas, una se llama Weka, es una herramienta hecha en Java que tiene una serie de algoritmos que facilitan la implementación de procesos de minería de datos. Y otra llamada RapidMiner, que tiene, pues, los algoritmos son muy parecidos y los dos están enfocados a lo mismo. Para comenzar, entonces, de acuerdo a esta introducción, vamos a hablar de lo que es la inteligencia de negocios nuevamente. Vamos a enfocarnos de que cuando hablamos de inteligencia de negocios, la inteligencia de negocios gira alrededor de cuatro elementos. Primero, hablamos de lo que son los datos. Luego, hablamos de información, conocimiento y decisiones. Entonces, recordamos, cuando hablamos de un dato, ¿a qué nos hacemos referencia? A un número como 20, 30, Juan, María. Listo. Esos son datos. ¿Qué es información? Cuando ya comenzamos a hablar de que los datos se estructuran bajo un contexto y ya comienzan a tener sentido. Entonces, si yo tenía 37, si yo COVID, son datos. Pero si ya yo digo que el COVID le sube la temperatura a una persona a más de 37 grados, entonces ya estaríamos hablando de información. ¿Sí? ¿Qué sería conocimiento? El conocimiento sería que cuando ya yo tengo, por ejemplo, en una base de datos, todas las personas a las cuales les ha dado COVID, ¿sí? En lo que va la pandemia, entonces yo tengo registrado la edad, el sexo, el nombre de la persona, la ubicación, la dirección, donde digamos que le hicieron la trazabilidad a esa persona, de qué ciudad vino, eh, cómo pudo haber obtenido la enfermedad. ¿Sí? Toda esa información, créanme que hoy en día la tienen las grandes, la OMS, la Organización Mundial para la Salud, pues está identificando por países. Nosotros empezamos a revisar aplicaciones web, aplicaciones móviles, donde nos encontramos con todo ese tipo de informes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esos informes se comienzan a transformar en conocimiento a la medida que comienzan a descubrir comportamientos diferentes sobre lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en algunos países como China e Italia se ha venido detectando de que, por ejemplo, las personas que les da COVID se les inflaman los pulmones, pierden capacidad para respirar. En algunas partes han detectado que personas que les dio COVID volvió y les dio, ¿sí? Y entonces son casos que están explorando. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa información básica que le toman a una historia clínica a una persona ya se comienza a procesar y se comienzan a sacar datos estadísticos, ¿sí? Entonces, todo ese conocimiento que se va generando alrededor de la información, de ese procesamiento, va a servir para la toma de decisiones. Entonces, vuelvo, también pongo otro ejemplo con lo que estamos viviendo con la pandemia.
El presidente anda diciendo, bueno, vamos a abrir las ciertos sectores de la economía. En Bogotá dicen que no, que se debería tener mucho cuidado, que todavía no. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que a base de información que se está siendo procesada, pues se está obteniendo conocimiento para poder tomar decisiones acertadas. Entonces en la Bogotá pues se establecen de que por la forma como está ubicado Bogotá, donde piensan abrir primero la parte de construcción y las grandes obras de construcción en Bogotá están hacia ciertas zonas como en el sur, entonces allá es donde está el mayor foco de infectados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues la están tomando la información a base de datos estadísticos y le van diciendo de que cómo se puede contaminar la gente si se dispara el Transmilenio. ¿Sí? Entonces uno ve que las personas toman decisiones no es en base a solamente información, sino que tienen que procesarla para empezar a generar conocimiento, para, para mirar tendencias, para mirar qué puede estar ocurriendo en una zona específica, ¿sí? Entonces eso hace parte de la inteligencia de negocios, ¿sí? Porque acuérdense, la inteligencia de negocios yo la puedo aplicar a cualquier área de mi vida, ¿sí? Y eso es lo que vamos a entender hoy acá, hacia qué sectores podemos lograr enfocar la inteligencia de negocios. Pues bien, vamos a hablar entonces, dice la habilidad que la inteligencia de negocio técnicamente la encontramos una definición en un libro que dice la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Hans Peter Lutz, 1958, dice que es la capacidad de aprender de relaciones mutuas de los hechos que se presentan de una manera tal que sea posible orientar las acciones hacia una meta deseada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos. Entonces, ¿qué busca la inteligencia de negocios? Actúa como un factor estratégico para una empresa u organización, generando una potencial ventaja competitiva. ¿A qué hace referencia? Puede hacer referencia a que yo puedo, con inteligencia de negocios, ¿sí?, proporcionar información privilegiada para responder a los problemas de negocio, entrada de nuevos mercados, promociones u ofertas de productos, eliminación de islas de información, control financiero, optimización de costos, planificación de la producción, análisis de perfiles de clientes, ¿sí?, rentabilidad de productos en concreto, ¿sí? Listo. Entonces, hasta aquí tenemos entonces lo que es la inteligencia de negocios y para qué nos puede servir. ¿Por qué comienzo hablando de esto? Porque la minería de datos, pues obviamente hace parte de la inteligencia de negocios y nos va a permitir buscar, descubrir información que se encuentra oculta en bases de datos. Entonces vamos hasta aquí, vamos a hacer videos corticos para poderlos mandar por el celular. Ya sigo y continúo con la clase.